estamos por empezar ya, tenemos a toda la gente. Allí. Bien. El profesor Juan Pablo Vilaret, docente de esta casa, tuvo la genial idea de organizar esta charla, esta mesa de debate, porque él está dando el tema genocidio en su materia. Entonces, en conjunto estuvimos trabajando para que esto funcione y les tenemos que agradecer mucho a todos los estudiantes que han participado en la convocatoria, entre ellos a los chicos de Escola y a los chicos de Estudiantes en Marcha. Y también a la gente de Derechos Humanos de Morón, que también han circulado en la convocatoria, y a la gente de Derechos Humanos del Hospital Posadas. Hay muchísima gente acá que está convocada por gente que ha sido invitada. Así que les agradecemos. Y está entonces la Asociación Tele por la Memoria y la Vida, y bueno, muchos profesionales del Hospital Posadas y no profesionales del Hospital Posadas, y bueno, y también tenemos acá gente de Derecho. Les dejo acá con el profesor Vilaret. Bueno, buenas tardes. Bueno, la charla, como habrán visto, lleva como título Prácticas Sociales Conocidas en Aedo, del Hospital Posadas. Y bueno, contamos con la presencia primero de Gladys Cuervo, enfermera del Hospital Posadas de esa época, Luciana Bertoya, que es politóloga y que presenta su tesis de maestría, ¿sí?, que es el Hospital Posadas entre la salud y las desapariciones, la transformación operada durante la última dictadura, 1976-1983. Carlos Apesteguía, médico de Posadas y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Posadas, es médico de Posadas desde 1972. También está el doctor Javier De Luca, es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y además es el fiscal de la causa Posadas. Y también contamos con la presencia del doctor Jorge Aguad, que es el fiscal general de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Tanto Javier De Luca como Jorge Aguad también forman parte del colectivo Justicia Legítima y por eso también nos enorgullece su presencia. Vamos a darle paso a Luciana para que haga su presentación. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Trataré de abrirlo lo menos posible, pero bueno, les comento que trabajé en tesis de maestría, en estudio de ahora, bien. Bueno, para mi tesis de maestría intenté hacer un estudio de genocidio tomando como eje el Hospital Posadas. Básicamente la idea de genocidio con la cual he trabajado es con la que trabaja el doctor Daniel Feder, un sociólogo, que básicamente es diferentes tipos de genocidio, para hablar del caso argentino como un genocidio reorganizador. Es aquel que se da en la sociedad dada para transformar las relaciones sociales vigentes en un determinado momento. De hecho, un problema que tienen los estudios de genocidio, que son básicamente un campo en el cual se está trabajando y que se está definiendo, es básicamente delimitar qué entendemos por genocidio. Y para esto usamos la Convención del año 48, en la cual se establece que el genocidio es la intención total o parcial de destruir un grupo humano, nacional, religioso, étnico, etc. Acá el principal problema que tenemos es decidir cuál es la intención. Los juristas no van a explicar seguramente mejor que yo, pero básicamente saber cuál es la intencionalidad que tienen los perpetradores.
Entonces, con este objetivo, por ahí Feierstein lo que dice es, bueno, veamos cómo se denominan los perpetradores de la última dictadura militar, y se llama proceso de reorganización nacional. Bueno, pues ahí está el fin que buscaba la dictadura, reorganizar la sociedad argentina. Bien, la idea es, como tenemos algo a transformar y algo que se transforma, el genocidio es una tecnología de poder sumamente poderosa, porque no solo destruye, sino que construye. Entonces, pensar qué destruyó la dictadura y qué construyó. En este sentido, ver cuál era el proyecto de hospital que existía antes del 76 y cuál es el proyecto que queda o que intentan dejar cuando la dictadura se retira. Bien, esto seguramente lo van a hablar muy bien con Carlos y con Gladys, pero a grandes rasgos, el Hospital Posadas es el sueño, se presenta, pensemos que siempre los científicos sociales trabajamos con las representaciones sociales de aquellos que nos dan su testimonio, y ya por supuesto tenemos una base básica, pero estas son las representaciones. Se presenta como el sueño de la Fundación Eva Perón, del ministro Carrillo, y se iba a crear ahí un hospital de cirugía torácica, básicamente un hospital para atender una enfermedad que mataba a los pobres, con mucho lujo y demás. Este sueño queda truncado en el 55 con la Revolución Libertadora, que le da un nuevo sentido, este hospital pensado para atender justamente a los pobres. Y se pone allí un proyecto mucho más elitista que tenía que ver con los institutos nacionales de la salud, siguiendo un modelo de Estados Unidos. Ahí se sigue investigación. Como me decía una vez Gladys, se trataban casos raros. Que esto de alguna manera era lo que impedía que la población después se acercara al hospital. Es otra dictadura, pensemos esto para ver el componente autoritario por ahí que tiene nuestro país, ¿no? La que cambia el proyecto de hospital. La Revolución Argentina piensa en construir un hospital general, y después empiezan a llegar casi al final de la Revolución Argentina, para la época de la LUCE, muchos trabajadores profesionales y no profesionales que se encuentran con un hospital grande, como dijo Clarín en esa época, un lujo demasiado grande, el cual no tenía pacientes. Que una población muy necesitada de recibir atención médica decidía ir a otro hospital porque no entraban ahí, porque justamente atendían casos raros. En esto, en el salir afuera, en buscar al paciente, en encontrar el objeto de la vocación de estos trabajadores, para junio del 73 toman el hospital. Pensemos que esto era la época de Cámpora, que las tomas no eran aisladas. Hay un trabajo muy interesante de Flavian Niegas, que viene del grupo de Inés Izaguirre, y lo que hace es reconstruir cuántas tomas hubo en distintos establecimientos durante los 40 y pico de días que duró la presidencia de Cámpora. Bien, se toma el hospital, se elige una dirección colegiada con 6 miembros, 3 profesionales, 3 no profesionales. Los profesionales tenían muy en claro que necesitaban a los no profesionales, y en esto se forja una idea de trabajadores de la salud, muy importante en esa época. Y no solamente toman el hospital, sino que también van contra algunos preceptos muy arraigados de una burocracia como es la hospitalaria, y designan su propio director. Pensemos que siempre en una burocracia es el superior el que elige al inferior, para decirlo de alguna manera. Pues no, acá en el Posadas se elige al director, que tuviera la experiencia de venir de una administración anterior, pero que fuera lo suficientemente abierto para guiar el proceso de cambio. Y acá sí empieza la idea del hospital de puertas abiertas, con la necesidad de un hospital abierto, y como me decía Cristina, que no solamente las puertas abiertas se materializaban. Hay una imagen que ella dice de la dirección de este director, de Rodríguez Sotero, teniendo entrevistas con la gente del barrio a puertas abiertas. El barrio Carlos Gardel, exacto.
Bien, entonces acá la pregunta es ¿qué es lo que vuelve al Posadas peligroso en todo este proceso, ¿no? Y la pregunta que me hago yo es si es una puesta en jaque de alguna manera del modelo médico hegemónico, que son estas prácticas que ha tenido la medicina desde el siglo XVIII, que tienen que ver con que prima la biología sobre lo social, el individualismo, que el médico tiene una posición de superioridad frente al paciente. Bueno, en el pasado evidentemente había algo de esto que se estaba poniendo en jaque. Que creo que con eso tenía que ver con lo que va a ser la etapa siguiente, que es la dictadura en el hospital. Pensemos que esto es un proceso represivo, no que el genocidio al verse como proceso tiene que ver con etapas de hostigamiento, con que esta dirección es anulada por una intervención, por la llegada de sectores más vinculados a la derecha peronista, que fueron como un anticipo de lo que iba a venir. Pero evidentemente no un anticipo que a nosotros nos permita entender lo que va a venir. Hay autores que hablan de catástrofe social para explicar lo que ha pasado en la dictadura, que es en estos momentos en los cuales uno no tiene categorías que nos permitan explicarnos lo que estaba sucediendo. Y evidentemente la última dictadura fue lo suficientemente rupturista para romper esas categorías de entendimiento. Pero bien, bueno, les decía, la etapa posterior en el hospital, en la dictadura, yo en el trabajo la dividí en fines analíticos en dos etapas: una fase de represión pública que tiene que ver con la intervención de Viñón el 28 de marzo del 86, en la cual se producen detenciones, cesantías. Remarco cesantías porque acá con las cesantías lo que pasó con los trabajadores era que se les impedía trabajar en la administración pública. Gente que había decidido dedicar su vida a la salud pública era impedida de trabajar en ella. O sea que era absolutamente represivo desde muchos ámbitos, ¿no? Y también es pública porque aparece en los diarios. Cuando nosotros escuchamos muchas veces que la dictadura no se sabía, pues sí, se sabía. Aparece en los diarios, se justifica la intervención desde la prensa, por ejemplo. Sale un artículo que dice un hospital dedicado a prestar auxilio a terroristas heridos, un hospital sostenido con recursos del Estado, estuvo al servicio de organizaciones sediciosas que atentaron contra el orden público y las fuerzas encargadas de resguardarlo. Médicos y enfermeros pudieron actuar impunemente durante el lapso tan prolongado amparados en los cargos e investiduras que les fueron conferidos. Bien, o sea, en el imaginario también se jugaba cuál era el rol del médico, ¿no? Pensemos que la dictadura utilizaba una metáfora que tenía que ver básicamente con el cáncer social. No en vano, como dice Pilar Calveiro, las salas de tortura se llamaban quirófanos, ¿no? Y después está la fase secreta de esta represión que se prolonga un par de meses más, pero que tiene básicamente que ver con la llegada del segundo interventor al hospital, el coronel Stevens, un psiquiatra, que en julio de 1976, después de algunas cartas con las autoridades nacionales, logra conformar una guardia de seguridad dentro del hospital a la que los trabajadores denominaban los SWAT. En noviembre de 1976, el centro clandestino empieza a funcionar. El centro clandestino que empieza a funcionar es nosotros actualmente conocemos como el chalet, pero para ver cuál es la lógica de apropiación de estos espacios, justamente era el chalet que había servido de hogar a este director que habían elegido los trabajadores. Con lo cual es una doble apropiación de alguna manera, ¿no? Y acá tenemos esta contradicción tan grande que es cómo en un mismo espacio se puede proteger la vida, tener un poder destinado a proteger la vida, hacer vivir, al decir de Foucault, y un poder que lastima, que tortura, que arranca la vida, ¿no? Y acá, evidentemente, el por qué ha sido la pregunta que ha guiado todas las
investigaciones de este tipo, todas las reflexiones de este tipo. Es muy difícil saber el porqué. Pero si seguimos un poco la línea de Foucault va a hablar de un poder que para hacer vivir debe hacer morir de alguna manera. Esa es la justificación. La justificación está en la vida, tengo que prolongar la vida de la especie, tengo que sacar lo peligroso. Un poco por ahí también va la línea del marco teórico de esta tesis. Y después, por otro lado, un punto que no es para nada menor, es que en Posadas hubo una represión entre próximos o prójimos. Las víctimas fueron trabajadores del hospital, pero los perpetradores también fueron miembros de la Guardia de Seguridad del hospital, gente que andaba por los mismos pasillos, que después siguieron dando, o sea, eso es lo básicamente muy desestructurante. Y bien, en dictadura también la idea fue por ahí empezar a pensar que hubo distintos comportamientos sociales frente a la represión. Están las víctimas, están los perpetradores, hay un autor, entre otros, Horvitz, que habla de los bystanders, esta gente que ve, que por ahí baja la mirada, pero que sigue estando. Esto evidentemente existe y creo que estamos en tiempos de empezar a complejizar ciertas discusiones. En mi tesis yo por ahí tomando ideas de Beck y demás, discuto un poco la idea de una sociedad terrorizada toda, porque evidentemente nos faltan esos matices que nos permitan discutir qué tipo de sociedad queremos crear, cuáles son las responsabilidades. Estoy absolutamente convencida de que no son las únicas responsabilidades, no son las que se sacan en la justicia. Hay un autor que también lo he citado, que es Jasper, que habla de los distintos niveles de responsabilidad. Bien, está la responsabilidad de lo que constituye un delito que se zanja en la justicia. Pero ¿qué pasa con otras responsabilidades? Con solidaridades que se fueron rompiendo y que han sido tan difíciles de reconstruir. Y por otro lado, pensar también en la figura de rumor. ¿Sí? Si efectivamente esto que yo denominaba como una represión secreta en realidad existe o si no se van teniendo diferentes indicios de lo que pasaba. En la causa, que el doctor De Luca conocerá de ello, aparecen estos rumores, ¿no? Gente que sabía que había estado en la morgue, gente que le habían dicho lo que había pasado acá. Esto existía, se sabía, se iba rompiendo. Por otro lado, tenemos otra fuente de información que son los registros burocráticos del hospital como estructura. Evidentemente las asistencias y las inasistencias se registraban. Podemos reconstruir cierta información sin caer en este fetichismo del archivo. Sí, nos pueden servir. Aparte de por supuesto que los testimonios han sido fundamentales para reconstruir todo lo que sabemos. Sin ellos no tendríamos nada, pero los registros burocráticos nos tienen que servir. De hecho, acá nos amparamos por ahí en una demanda largamente escuchada de la sociedad civil, que es la apertura de los archivos. No sabemos cuántos archivos hay, si existen, pero evidentemente podrían servir para ir encontrando un poco más de verdad. Y después pensar qué es lo que nos dejó la dictadura, ¿no? Yo trato de pensar que el hospital, hubo mucha gente que decidió volver al hospital para reconstruir lo destruido. Entonces pensar que esta gente que había partido por las cesantías, este retorno de los exiliados o los reaparecidos, y en todas las entrevistas me encontré con algo que era o el mandato, la obligación o la reivindicación. Uno de los médicos me decía, bueno, yo sabía que tenía que volver porque tenía que reconstruir, tenía que generar el mejor servicio de neumonología, por ejemplo. Estaba esa obligación, estaba la decisión de seguir con el proyecto que habían dejado. Estaban los compañeros, ¿no? Carlos me decía, bueno, era reivindicar a una generación que no estaba. También, por supuesto, que esta vuelta tiene que ver con la vocación, con un llamado a lo beberiano, ¿no? De volver a que las condiciones sean las peores. Porque uno vuelve, pero no vuelve al lugar donde se fue.
Hay un autor, Holbach, que él también fue por un campo de concentración, que habla de los marcos sociales de la memoria. Y dice que hay ciertas construcciones espaciales que a nosotros nos permiten anclarnos. Por ejemplo, un grupo se mantiene unido en base a recuerdo de un lugar. Pero ¿qué pasa cuando ese lugar que nos mantuvo unidos no existe cuando volvemos? Bien, estas son como preguntas absolutamente dolorosas y reales que por las que tienen que pasar, ¿no? Y después en el exterior hay una frase que usaba Cristina, que era la red Posadas en el exterior, como el mantenimiento de estas solidaridades, de seguir unidos, de tener información. Y después el problema de la vuelta. Hay una anécdota que yo la usé para empezar en un capítulo que me parecía muy divertida de alguna manera, que era, o trágicamente divertida, que era cuando se los llevaban detenidos a Carlos y a Camilo, que me contó que en el auto le dice: ¿y por qué van tan rápido si nosotros no tenemos ningún apuro? No sé. Bueno, igual cuando volvemos en descapotable. Y lo que todos sabemos es que esa vuelta no fue en descapotable, que fue mucho más dura, que el volver tiene que ver con esta figura de reaparecido, por ahí muy de Tim Cruz, ¿no? El que no se lo puede mirar a los ojos. O también con lo que contaba Cristina, que bueno, volver era estar los demonios, que eran los sobrevivientes de otra historia, de otro modo de hacer política, no era esta figura angelical que se había creado. Bien. Y por otro lado también había otras entrevistas que me decían, bueno, éramos parias, porque eran parias de la salud pública, ¿no? En un momento en el cual la salud privada se presentaba como lo mejor que podía pasar cuando el Estado se retiraba. Entonces no solamente eran herederos de otro tipo de política, y esto molestaba mucho también. Su presencia creo que interpelaba a los que se habían quedado y se preguntaban qué habíamos dejado de hacer. Pensemos que la sociedad argentina ha tenido como esta cosa de transferir culpas, ¿no? Muchas veces se han hecho la pregunta de por qué sobrevivieron, especialmente a los sobrevivientes. Básicamente no se preguntaban qué hicimos nosotros, qué no hicimos, ¿sí? La transferencia de la culpa ha sido muy importante. Y en realidad esta lucha que nosotros rescatábamos de principios de los 70 por el hospital abierto, es una lucha que tiene una cierta continuidad que se da en la lucha por el juicio y castigo, ¿no? Que se lleva al juicio de las 3 primeras juntas, que lleva adelante la Comisión de Derechos Humanos. Después les puedo comentar lo que uno ve de la reconstrucción del juicio a las juntas. Y por otro lado, el problema que fue que solamente las responsabilidades se zanjaran, básicamente pensando en las cúpulas, ¿no? Porque había una de las personas que me decía, bueno, yo me crucé con uno de los torturadores de la corte y renuncié. Y esto viene a entrar a la democracia, ¿no? Porque esto de no zanjar responsabilidades volvía a hacer que la democracia fuera muy difícil para las víctimas. Que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Bueno, Carlos Apesteguía es uno de los ejemplos que Luciana mencionaba de esos médicos que debieron irse y asumieron la responsabilidad después de volver a ese lugar que a lo mejor ya no era. Gracias. Luciana dijo casi todo. Felicitaciones. Yo he traído algunas líneas que dije en el acto de abril
humanos de hospital que tenían que ver con lo que me había pedido Juan Pablo, de que tratara de comentar cuál era el hospital aquel sobre el que cayó la dictadura. Y tratar de explicarnos, Luciana ya dijo bastante sobre esto, por qué la dictadura cayó con la hazaña con que lo hizo sobre este hospital. Y decíamos que la respuesta está en las víctimas y en el hospital mismo. Que nuestros compañeros desaparecidos son un símbolo de lo que la dictadura quiso aplastar. Son el símbolo de una Argentina que quiso ser más justa y solidaria, de una juventud generosa con ideales y determinación, de un Posadas que trabajaba para mejorar sus prestaciones de salud, que crecía para dar respuesta a quienes más lo necesitaban, que empujaba por un mejor sistema de salud al servicio de todos. Esto era así, este era un hospital nuevo, joven, que había incorporado a su personal entre las nuevas generaciones, que coincidió en empezar a abrirse en aquellos años 70, primavera camporista, decía Luciana, donde había un sueño de conseguir un mundo mejor, más justo, más solidario. Y quienes entramos al hospital en esos años no dejábamos de tener esos ideales. Se dio la coincidencia de que estas nuevas generaciones, con estas expectativas y con estos sueños, encontraron un lugar de trabajo en común donde podían realizar un proyecto que era un proyecto distinto del de la medicina liberal, la del modelo médico hegemónico en algún aspecto, pero más allá que eso me parece que básicamente la medicina hecha en forma multidisciplinaria, pero al servicio de la gente, teniendo muy presente esta vocación social, digamos así. El proyecto común era el proyecto del hospital. Podía haber militancias políticas, las había, de distintas orientaciones, pero había mucha gente que no tenía decisión política, pero sin embargo tenía su capacidad militante puesta al servicio del hospital. De ese hospital que reconocíamos como el que, no diría que todos los trabajadores del hospital, pero una gran mayoría de los trabajadores del hospital quería desarrollar. Y nos parecía que es un proyecto que la dictadura no podía tolerar. Si la dictadura quería un proyecto de reorganización nacional, lo que menos se parecía a ese proyecto era un lugar en el Hospital Posadas de aquellos años. Bueno, digo que lo que menos se podía parecer al proyecto de reorganización nacional de la dictadura era el Posadas de aquellos años. Había participación, había compromiso, había vocación de servicio, había calidad en las prestaciones de salud, se trabajaba con conocimiento de la tarea y poniendo esto al servicio de los pacientes que se atendían. Se ponía el esfuerzo en el crecimiento del hospital y en la posibilidad de aumentar las prestaciones que en esos años del 72 hasta el 76 produjeron un crecimiento importante en el número de camas del hospital, en el número de consultas asistidas, de operaciones realizadas y demás. Operaciones que no eran operaciones clandestinas a cabelleros, por el
estilo. De esas historias, yo me acordaba, ahora cuando Luciana comentaba algunas de las notas que salieron en los diarios en esa época, macaneando sobre todo esto, que inclusive cuando el ejército tomó el hospital en los días siguientes, cavaban en el terreno de la parte de atrás del hospital, en el terreno que está entre el hospital y la villa, buscando túneles secretos con quirófanos clandestinos subterráneos, una cosa de locos, realmente. Sí, seguramente lo siguen buscando. Vamos a ver, apoyándome en alguna de las cosas que nos recordaba Luciana. La represión de los próximos, decía ella, y también es real esto de que parte del personal de vigilancia del hospital fue parte del cuerpo de represión clandestina que el hospital lo llamó los SWAT, que funcionaron en el hospital, que operaron en el centro clandestino, que torturaron y mataron. Pero no solo ellos. En los primeros días en que después de que Viñones tomó el hospital y se produjeron las detenciones de un número importante de personas en el hospital, se daba un curioso fenómeno de que pasaban las listas tomaban los nombres de las personas que ingresaban al hospital, los trabajadores del hospital que ingresaban, y algunos de ellos se los detenían. Y al día siguiente se repetía este mismo procedimiento, y algunas personas que no habían sido detenidas el primer día sí lo eran en los días subsiguientes. Claramente esas listas estaban siendo modificadas y estaban creciendo, y tenemos pocas dudas de que nuestros compañeros del hospital, seguramente no solo los de vigilancia, sino los de otros niveles mucho más importantes, contribuyeron a ubicar en esas listas a sus compañeros. Volver. Si me permiten contar brevemente una anécdota personal, digamos, yo había vuelto a Argentina en 1981. Me costó mucho reinsertarme laboralmente, seguía teniendo un poco el sello de alguien que había trabajado en la Posadas y que había sido dejado cesante allí, que había estado, aunque un corto periodo, había estado detenido por vaya a saber qué. No fue un periodo fácil, pero después de un tiempo, y gracias al buen gesto de muchos amigos, alguno de ellos está aquí, como Carlos Velasco, por ejemplo, que me ayudó a conseguir trabajo. Yo había conseguido una actividad laboral respetable, estaba bien en un momento dado. Un médico que yo conocía desde hacía mucho tiempo, un viejo militante, me dice que se había gestado un movimiento de médicos para pedir que la Confederación Médica de la República Argentina solicitara al gobierno, a la dictadura, en sus últimos periodos, que fueran reincorporados aquellos médicos que habían sido dejados cesantes injustamente, y que era una obligación moral y demás. Bueno, hice los papeles sin ningún convencimiento de que fuera a ocurrir nada con eso. Pero de los, creo recordar que 300 y pico de médicos que hicimos esa presentación, el Ministerio de Salud de la Nación decidió reincorporar a 2 médicos, y uno de ellos era yo. Me sentí en el
estaba bien, yo no quería cambiar de trabajo. Y la verdad es que no me había imaginado en ese momento de que me iban a permitir volver a Posadas. Pero se dio esa oportunidad. Y realmente lo sentí como una obligación. Me pareció que no podía dejar de dar el testimonio de que lo que había ocurrido había sido una injusticia. Bueno, después colaboramos con la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital, buscamos los testimonios de los familiares de los desaparecidos y de la demás gente que había sufrido la represión. Se hizo la denuncia de la CONADEP, se inició un largo camino de juicios, tribunales militares, causa 13, bueno, una larga historia judicial. Bueno, básicamente, por esto que me había pedido Juan Pablo que les transmitieran, me parece que aquel era un hospital lo suficientemente distinto de lo que la dictadura pretendía como para haber motivado lo que hicieron. No los quirófanos clandestinos, ni actuaciones subversivos, ni historias que después los mismos servicios de inteligencia desmintieron. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Acá Gladys me dice, ahora Javier, que no me haga hablar a ella. Ella va a hablar cuando le hagan preguntas, ¿no? Si le hacen preguntas, sí, pero si no, porque si no, insulta, ¿no? Se enoja con la justicia, ¿cómo es el asunto? ¿No? ¿Algo que ver mal? Bueno, le damos la palabra a Javier de Luca, el doctor Javier de Luca, que es el fiscal de la causa, fue el fiscal de la causa de Posadas. Yo soy testigo, gracias a mí no me ha dado hace mucho Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier de Luca. Yo en este momento soy fiscal del Tribunal Superior en materia penal en el orden federal, que es la Cámara Federal de Casación Penal. Y hace un par de años tuve la suerte de ser fiscal en la etapa de juicio oral del caso, vamos a llamar así, de Hospital Posadas. Entonces, me parece que lo más práctico es simplemente contar un pequeño, a modo de relato, contar mi vivencia y para que ustedes estén ubicados de qué se trata todo esto. En este momento hay otros fiscales que siguen ocupándose del caso porque han quedado varios aspectos para seguir investigando y eventualmente para llevar a juicio oral a otras personas o por lo menos a las mismas personas por otros casos. Después seguramente va a ser más interesante oír ya un aspecto más general a Jorge Aguad, que es un colega, un compañero que es el coordinador de todas las causas de lesa humanidad del país en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y que habla más lindo que yo. Básicamente el problema que tiene todo un enjuiciamiento penal es que no puede haber un proceso penal sin imputados. Entonces, el primer problema es cómo tratar de encontrar, entre comillas, a un imputado que permita el juzgamiento, el esclarecimiento, el juzgamiento de todos los casos que uno conoce, que se sabe o que quizás con el transcurrir del proceso surjan, que han ocurrido en una determinada etapa, en un determinado periodo, en un determinado lugar. Entonces,
La primera limitación, el primer problema con el que nos encontramos es que hay muchas cosas que han pasado en el Hospital Posadas o en relación al Hospital Posadas, con familiares, con gente que fue detenida afuera, pero en función de, o con antecedentes o con consecuencias de lo que pasó en el Hospital Posadas, que no han podido llevarse a juicio porque no hay personas a quien imputárselas. ¿Por qué no hay personas a quien imputárselos? Por múltiples razones. Por deficiencias de la investigación, las investigaciones, por que esas personas están fallecidas, porque están prófugos, porque por diferencias jurídicas en distintas etapas del proceso, con distintos actores de los procesos, esas personas han zafado de una imputación, etc. Básicamente, en el caso del Hospital Posadas, podemos dividir algunas etapas que están conectadas entre sí por lo que acaban de mencionar ellos. Es decir, un hospital que es intervenido, donde opera la represión para consolidar, para destruir un modelo que existía o que estaba en ciernes y para consolidar otro o no, directamente para destruir el modelo que ese era el único propósito. Una primera etapa es una etapa de detenciones ilegales, de privaciones ilegales, lo cual trae un primer problema. Ustedes saben que estando ya en dictadura militar, hay estado de sitio que había sido declarado antes de la dictadura militar, y entonces la doctrina tradicional de todos los tribunales del país y de la Corte Argentina era que las detenciones producidas durante el estado de sitio por el Poder Ejecutivo no eran ilegales en sí mismas. ¿Sí? O sea, la naturaleza jurídica de esas detenciones, aunque las llevase a cabo un dictador, no eran ilegales en sí mismas. ¿Sí? Este primer escollo jurídico se logró vencer en la causa del Hospital Posadas y hemos logrado no solamente probar, sino generar jurisprudencia por la cual detenciones por, entre comillas, averiguación de antecedentes de algún jefe de terapia subversivo como el que tengo a mi izquierda, durante 3 días, horas, no importa la privación de la libertad lo que dure, si dura más de un mes es agravada, pero aunque sea por poco tiempo ya es privación de la libertad, que esas privaciones ilegales de la libertad dispuestas por, entre comillas, por la autoridad competente de ese momento, entre comillas, repito esto, que era un gobierno de facto, que todos los tribunales desde 1930 venían convalidando, repito entonces, que esas detenciones fueran consideradas ilegales. ¿Sí? Bien. Por deficiencia, hay como 20 y pico de casos en esa primera etapa, juzgados, aunque hay muchos más no juzgados, por deficiencias de la instrucción, porque no se han aportado otros posibles imputados que segunda, tercera, cuarta línea de Piñón y compañía. Ustedes imagínense que el caso es grotesco, más o menos de MASH, o de la película La pistola desnuda, o sea, entran a cuerpo a tierra y con tanques en un hospital a reprimir gente de guardapolvo, disparatado, todo esto como si fuera la ocupación, ya algo que no ocurre ni en una guerra, donde lo primero que no se ocupa por disposición de la Cruz Roja es un hospital, ¿no? O sea, es algo grotesco, dantesco la situación. Tan dantesca la situación que, como mencionó recién Carlos, el propio Servicio de Inteligencia, en plena dictadura, hizo un estudio y criticó, y dijo, y señaló y concluyó que todo esto había sido un disparate. Todo innecesario, un disparate desproporcionado, absurdo. Bien. Quizás por eso la condena de Viñones en esta causa está firme, ¿no? Bueno.
decir, su propio ejército le está diciendo que lo que hizo fue un dislate. Estas detenciones ilegales fueron realizadas con posterioridad, muchas de ellas, a que Viñones siguiera en ese cargo, ¿sí? Pero a raíz o como causa de órdenes dadas por él, con lo cual, la de Sala, por ejemplo, con lo cual a él también se lo pudo hacer responsable de alguna privación de la libertad. Desde el punto de vista jurídico, ese es un asunto muy interesante, un logro bastante interesante, porque permitía abrir la puerta al juzgamiento de un montón de casos más, de detenciones de gente que se produjeron cuando no estaba Viñones ya más a cargo del Ministerio de Salud. De los problemas jurídicos que tenemos los abogados, digamos. Entonces, repito, con independencia de que no se trajo a juicio a nadie de la segunda, tercera línea, colaboradores, cómplices civiles o militares de la cúpula de Viñones del Ministerio de Salud que dispusieron esto, ¿no? O colaboradores internos o cómplices internos que no salieron a la luz por falta de investigación. Bien. Hay una segunda etapa en la que siguen pasando cosas y no se pueden investigar porque todos los responsables, entre comillas todos, ¿no? Los responsables están muertos o están fuera de juicio, ¿eh? El director del momento, algunos colaboradores, etc. Y hay una tercera etapa que empieza con la actuación del grupo que se fue denominado en broma, del grupo SWAT, por lo patético de su actuación, por lo ridículo de su actuación, pero también por lo cruel, por lo autoritario, por lo duro de su actuación. Es decir, esta ambivalencia de ser algo ridículo, pero peligrosísimo. Bueno, esta segunda etapa también hay privaciones de la libertad y hay casos de tormentos y hay casos de homicidios, ya sea seguidos de los tormentos o relacionados con ellos, etcétera, dentro de esas casas que están allí, que eran las viviendas del director y del vicedirector, así, o por lo menos en una de ellas, se había montado un centro clandestino de detención. ¿Está bien? Entonces, estos son unos chalets que están detrás del edificio central del hospital, casi lindando con el barrio Carlos Gardel. En uno de ellos era la vicedirectora. La del director asistente, entonces, ¿dónde se había montado esto? Bueno, una de las víctimas vivas es Gladys Cuervo de esos hechos, que finalmente termina siendo liberada en otro lugar, en el Palomar, desde donde estaba el comando de la Fuerza Aérea que había pasado a depender mini centro clandestino de detención. No era una cosa grande como la ESMA, pero era algo, pero también lo era, por su naturaleza era esto. Bueno, otras personas no tuvieron esa suerte, como el caso de Chester, Reutemann, y estamos, bueno, entonces ellos generan dos tipos de problemas jurídicos. Por ejemplo, allí tenemos la certeza de que con motivo de la tortura, como consecuencia de, habría sido muerto, habría sido muerto Reutemann. Este caso, este último tramo no fue elevado a juicio. Es una cuestión jurídica absurda, pero es así. Que no fue elevado a juicio este último tramo por falta, entre comillas, porque no se habría podido encontrar el rastro de lo que había pasado, de cómo se había llegado a la muerte, del cadáver, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones técnicas jurídicas. Bueno, recién ahora, con un cambio de criterio jurídico, se está viendo las cuestiones desde un punto de vista un poco más conglobada, más general, de una visión más general, una cosmovisión distinta, y
se ha logrado que se procese a 2 de las personas que fueron enjuiciadas en el primer caso para que también sean llevadas a juicio otra vez, pero por este último tramo, que es el de la muerte por motivo de las tormentas. Entonces, lo que se realiza desde el punto de vista del Poder Judicial, en este caso de los Ministerios Públicos Fiscal, que actuamos ante el Poder Judicial, es un trabajo evidentemente que no reúne, no llega, no colma las expectativas de todo el mundo. Ese es el problema. Tenemos una tarea muy parcializada, muy limitada por estas razones jurídicas de las que estoy hablando. Entonces, más allá de los problemas internos que hay dentro de cada organización o de cada poder del Estado, con criterios discordantes, con gente que quiere ir para adelante en algunas cosas, pero no en otras, etcétera, que es un problema de una discusión absurda que hacemos. Pero bueno, esto es un poco la situación, pero evidentemente el debate oral ha permitido, me parece a mí, poner el conocimiento de toda la sociedad, visibilizar algo que había ocurrido, permitir que las víctimas, los testigos, las víctimas directas y las víctimas indirectas puedan expresarse, puedan contar su historia, que quede un registro de esto, quizás sea motivo de la segunda parte de la tesis de Luciana, o de una futura tesis doctoral, lo que pasó en ese proceso y lo que sigue pasando, porque hay casos que no van a ser enjuiciados por falta de autores, pero que pueden salir a la luz mediante publicaciones o su esclarecimiento público, más allá de que alguien pueda ser considerado responsable. En el tipo de casos, por lo menos es un caso extraño, porque ocurre dentro de un hospital, donde las víctimas están todas allí, trabajan todas juntas. Entonces es una cosa, es decir, el centro de detención está en el mismo lugar de trabajo. Es algo bastante extraño, no se da un caso así en otros lugares, sino que en otros lugares lo que hace es secuestrarse a la gente en el lugar donde milita o en su casa y se la lleva a un centro de detención preconfigurado ad hoc para esa situación. Es un caso bastante interesante, peculiar, que demuestra que de algún modo la brutalidad o la crueldad de la represión ilegal no tenía límites, fue una cosa que inclusive que se fue conformando, no digo creando, pero conformando, amoldando a las circunstancias a medida que fue avanzando, siempre con este plan que nosotros llamamos el plan sistemático de exterminio o de aniquilación de enemigos políticos que fueron siendo designados por ellos mismos, ¿no? Enemigos políticos, sociales, este es el gran problema. Desde el punto de vista jurídico penal, como el delito de genocidio o algún delito de lesa humanidad no estaba tipificado en nuestras leyes al momento de la comisión de los hechos, lo que se ha hecho en todos estos casos y se hace en todos los demás es tipificar, encuadrar las conductas en los delitos clásicos del Código Penal: homicidios, tormentos, privaciones ilegales de libertad, secuestros, robos, inclusive robos con armas. Ahora hay toda una interesante tendencia a también tratar los delitos sexuales, no como torturas, sino como formando parte del plan sistemático, en cuanto son una forma de sometimiento moral de no solamente el aspecto de lesión física, sino el aspecto de sometimiento moral de este supuesto enemigo, que es un enemigo conformado por el propio autor. Entonces el problema que tiene este tipo de hechos, en el encuadre local, en el encuadre de los delitos, no ofrece ningún problema. Llamémoslo violación, tormentos, privaciones de libertad, homicidios agravados o no, etc.
Pero sí puede haber algún problema para encuadrar estos hechos como un delito de genocidio, un delito internacional de genocidio, ponerle el nombre de genocidio o ponerle el nombre de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad. Bueno, esto también esta resistencia o esta dificultad también se venció y hay un acuerdo unánime o generalizado en la doctrina y en la jurisprudencia de que se trataron de delitos de lesa humanidad porque están llevados a cabo desde el Estado o con la aquiescencia de él con un fin, que es el que les acabo de decir, este plan, esta finalidad de exterminio de un grupo, exterminio de disidentes políticos, etc. Y el problema para encuadrarlo en la categoría internacional de genocidio es cómo reunir, cómo ponernos de acuerdo sobre respecto de las características que tienen que tener las personas para pertenecer a un grupo. Porque la Convención del Genocidio fue hecha a medida de las potencias internacionales hegemónicas, por las cuales, para evitar que se juzguen sus propios actos, no solamente los pasados sino los futuros, los que están ocurriendo ahora, esperemos que no bombardeen ahora acá, cómo no encuadrar estos hechos en genocidios. Entonces el problema es que el objeto, comillas, sobre el que recae, el sujeto pasivo sobre el que recae las conductas tienen que ser un grupo nacional, un grupo étnico o racial. Y no habla de grupos políticos o de disidentes políticos o de enemigos políticos. Entonces, en esta suerte de trampa semántica estamos discutiendo esto. Lo cual no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista jurídico-penal en la Argentina. La trascendencia es simbólica. La trascendencia es, en todo caso, la fuerza del nombre que tiene la palabra genocidio, lo que significa. Podemos discutir doctrinariamente, podemos discutir académicamente si fue un genocidio o no fue un genocidio, podemos pensar que sí, yo estoy más inclinado a pensar que sí, pero para evitar problemas de este tipo, para no hacer una cuestión que genere una apelación de la defensa, ¿no? Se entiende que genere una nueva cuestión, decimos que tanto no nos importa en qué categoría del derecho internacional encuadra este homicidio que sí tengo probado, ¿se entiende? Este sería, para solucionar ese problema, vamos para adelante con esta cuestión. Por supuesto, desde el punto de vista, como dije antes, histórico, de los cientistas políticos, de los sociólogos, de los antropólogos y de los juristas, la discusión está abierta y es re importante. Se puede decir tranquilamente que es una forma nueva de genocidio, pero les aclaro que esto lo podemos decir nosotros acá, pero va a ser difícil que alguien se lo pueda decir en la cara a la gente que está cometiendo genocidios de la misma naturaleza en este momento del mundo. ¿No? Es decir, que no consiste solamente en la tipología de... O sea, es muy burdo hoy en día, bueno, sí, los de esta raza mataron a esta otra raza. Bueno, sí, es un genocidio, cantado, pero el problema es mucho más sutil cuando se trata de guerras intestinas, de conflictos internos y de gente que por una sutileza, por una distinción política o ideológica, con el poder suficiente mata a los contrarios, ¿no? Así que bueno, nada, me parece fundamental que se haga este tipo de reuniones, que nos congratula y por eso estamos acá a esta hora, un día de semana, con frío, para que todos un poco nos conozcamos, para que ustedes sepan que tienen las puertas de muchos despachos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal abiertas, que no nos quedamos en una cuestión formal, venir a poner un sueldo y producir un dictamen, sino que tratamos de sentirnos, o mejor dicho, nos sentimos, y por eso tratamos de ser servidores públicos de todos ustedes. Así que, nada, eso, y ahora a modo de presentación, de introducción, lo dejo con el que sabe más del tema de fondo, que es, digamos, el coordinador en el Ministerio Público Fiscal,
la Procuración General de la Nación, de las causas que se investigan delitos de lesa humanidad o genocidio, como quieran llamarlo, en todo el país, y entonces anda peleándose con todo el mundo en una jurisdicción, en la otra. Hemos tenido actuaciones, hemos batido récords, por ejemplo, de desestimaciones de denuncias en 4 instancias, o sea, no nos han dado la razón nunca en un montón de... Pero de a poquito de notas hemos logrado alguna cosa. Bueno, nada. Bueno, buenas tardes a todos. En verdad yo estoy colado, y como todo colado pensaba pasar desapercibido, pero bueno, me dijeron siempre hacia adelante en historias. Termina Javier de Luca dándole la razón a Gladys. La razón era criticar a Luca y enojarse, o sea que estamos coincidiendo. Para esa empresa cuente conmigo. Mientras hablaban, iba anotando algunas ideas ir a cuento, porque esta cuestión del Hospital Posadas trajo la historia del Hospital Posadas. Quizás uno la localiza solamente en el edificio y en una determinada contexto, en una determinada circunstancia histórica, pero en verdad se han dicho muchas cosas, algunas han puesto de relieve la cuestión fundamental de lo que es el concepto de la salud pública. No hace tantos años, antes de Castillo, la salud pública en Argentina estaba en manos, es decir, que había una oficina, una agencia que tenía en el rango de secretaría, no había Ministerio de Salud Pública. Y lo que es peor, dependía del Ministerio de Hacienda, con toda la connotación semántica que tiene la expresión Hacienda. Es decir, no es menor esta cuestión de qué era la salud pública antes de Ramón Carrillo. Y yo quiero también contar una anécdota que, para hacer más ameno todo esto, hace bastantes años yo era secretario de gobierno de la comuna y recuerdo que en un hospital público vino una donación de una sala de pediatría. Le había hecho un rigor. Y nosotros que en los 70 hablábamos en la literatura más nacionalista, la literatura que en definitiva leíamos todos en los 70, entre ellos Scalabrini Ortiz. Y Scalabrini Ortiz tenía un enemigo declarado y era un rigor. Entonces yo me acuerdo que tuve que hablar y allí, bueno, había un ministro de salud pública en la provincia que era un hombre que no entendía nada, él estaba ahí porque estaba, era un médico que ni siquiera entendía lo que era la salud pública. ¿Cómo los hay? Hay muchos que entienden, que si tienen un rol, es decir, atienden a pacientes, pero el concepto de salud pública